Nuestra reflexión de hoy se titula Amor versus pecado. Los invito a que busquemos la carta a los Romanos, el capítulo 6. Y mientras van buscando, algo que se ha vuelto como un hábito, ¿no? Con mucha frecuencia ilustrar estas reflexiones con historias verdaderas, en su gran mayoría de los casos. Y quiero contarles el testimonio de Carlos Catari. Carlos Catari era homosexual, entrega su corazón a Cristo y abandonó muchas cosas, dentro de eso su homosexualidad. Y él contaba, esto es un testimonio muy curioso, muy simpático, que él anhelaba desear a la mujer, porque él tenía un problema, él ya no quería desear al hombre sexualmente. Y entonces le pedía a Dios, yo quiero desear a la mujer como deseaba antes a los caballeros, a los señores. Y Dios no le respondía esa oración. Y él estaba confundido hasta que él comprendió que es que él estaba orando mal, porque él estaba orando para desear sexualmente y saciar sus apetitos sexuales, sus necesidades, sus concupiscencias, ahora un cuerpo del género que antes no le gustaba. O sea, antes quería saciar sus apetitos con un caballero, con un hombre. Ahora quería saciarlos pecaminosamente con una mujer. Hasta que Dios le mostró que ese no era el camino, que él iba a desear a la mujer cuando amara a la mujer y cuando deseara, incluso cuando se casara con ella, cuando deseara satisfacerla, hacerla feliz en todos los sentidos. Allí es que él comenzó a sentir amor, porque lo que él pensaba que era amor realmente era necesidad. El amor lo llevó a él a vencer el pecado sexual que tenía y la adicción sexualizada de las otras personas. Ya con esto vamos entonces a Romanos 6. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Me gusta mucho lo taxativo, lo claro específico de Pablo aquí. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí ya con esto queda claro algo. No podemos perseverar en el pecado. Es que Dios me perdona. Es que yo voy a soltar y Él me perdona. Eso no es íntegro, de hecho. Eso es usar malintencionadamente la gracia. Que como hay gracia siempre hay perdón. Eso es no estar arrepentidos. Y el Señor perdona a los arrepentidos y da el reino de los cielos a los arrepentidos. Da esa soberanía en pensamiento, sentimiento y voluntad a los arrepentidos. No a aquellos a que juegan a la carta de peco y después pido perdón. Eso no es arrepentimiento. Eso es buscar una inmunidad, así como los parlamentarios, ¿verdad? Inmunidad parlamentaria por la que ellos saben que si fallan, no les pueden hacer nada porque tienen esa inmunidad. Cuidado que estamos usando muy mal la gracia del Señor. Pero bueno, ya que el tema está enfocado al amor versus pecado, o sea, cómo hay una batalla entre el amor y el pecado, y cómo debemos anhelar que el amor venza al pecado, seguimos aquí en Romanos 6. A partir del versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Primero tenemos que ser radicales. Hemos muerto al pecado. No podemos darle vida al pecado. Pero también me gusta mucho que aquí se hace referencia a una muerte voluntaria de Cristo. Una muerte llena de amor, donde Él se negó a sí mismo, donde Él, pudiendo tener una vida de bajo perfil, descansada, fue beligerante, fue objeto de mucho odio de parte de sus enemigos, porque si algo Él generó así como mucho amor, fue también muchísimo odio. Y Él estuvo expuesto a eso sabiendo lo que se estaba buscando, es más, viviendo lo que se había profetizado y no renunció a lo que se había anunciado por amor a nosotros. Él no pecó, pero cargó el pecado de nosotros por amor a nosotros mismos. Y esto también nos tiene que recordar algo. El amor vence al pecado porque el pecado hace daño a los que amamos. El pecado nuestro hace sufrir innecesariamente a los que amamos, y por eso en Colosenses 3, versículo 5, también Pablo es muy claro con lo que dice. Dice, y leo a continuación, anótenlo ahí, Colosenses 3, versículo 5, lo siguiente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Agregamos el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Recordemos que somos hijos de Dios, pero también podemos ser hijos de desobediencia, apartándonos de Él y haciéndole daño a otros que son hijos o que todavía no son hijos de Dios, pero que son creación de Él. A esas personas que Dios tiene reservada para salvación y las que rechazan la salvación, porque Dios al final de cuentas, a nosotros hijos de Dios, nos pide que cuidemos de ellas, que no tenemos derecho de hacer infelices a los demás. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque la fornicación causa sufrimiento a aquella pareja que espera de nosotros la mejor conducta. La impureza causa sufrimiento. Las pasiones desordenadas, por supuesto. Todos los pecados causan sufrimiento. Y cuando yo amo perfectamente, desecho los pecados. Y como dice el versículo 14 de Colosenses 3, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor nos vincula perfectamente con Dios y con el prójimo. Les pongo un testimonio personal. Hace unos días compartí aquí con la familia y les decía, miren, el Ramón que ven aquí en otro tiempo fue alcohólico, fumaba todo el día y tenía un lenguaje soez. Por amor yo dejé eso, porque le estaba haciendo daño a otras personas. Pero ¿qué pasa si por esa falta de amor yo no renuncio a ninguno de esos pecados? Y les decía, aquí tuviera una persona borracha, actuando vergonzosamente como borracho. Esta casa olería a humo todo el día porque yo fumaba mucho y escucharían vulgaridades. Imagínense, bajo el efecto del alcohol, más vulgaridades. Sería muy desagradable que ustedes tuvieran todos los días que un borracho, una casa llena de humo y palabras altisonantes. Es más, le decía, era tan terrible que mi presupuesto era manejado por el alcohol. Y yo comía mal porque primero sacaba mi presupuesto alcohólico, mi vianda, mi partida para el alcohol y después comía con lo que quedaba. Si yo hubiera sido alcohólico y siguiera con esa actitud en esta casa, e incluso se compraría menos alimento porque gracias a Dios puedo hacer supermercados, pero estarían muy reducidos. ¿Por qué? Por mi egoísmo, entendiendo que el egoísmo y el amor son enemigos, entonces le daría muy mala calidad de vida a los demás. El amor a Dios, entendiendo que yo debo amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece, así como el amor al prójimo, hace que yo venza apasionadamente aquellas cosas que me pueden deleitar, pero que renuncio a ellas, porque ahora mi deleite es que los demás estén bien. Como decía Carlos Catari, y esto era un consejo que él daba para incluso los maridos, no busquen otro cuerpo joven. Cuando ustedes aman ese cuerpo que a lo mejor ya está envejecido, que ya no es el mismo, no es tan firme después de dar a luz, porque ustedes aman hacer feliz al cuerpo, el espíritu y el alma de esa mujer que es su compañera. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el tema de hoy, por la palabra que hoy nos has enseñado. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros amemos tanto que aborrezcamos lo que hace daño a nuestra relación contigo, que ya tú no quieres que tengamos esas pasiones y entonces nosotros decimos, Señor, yo no puedo tener esas pasiones porque a ti te desagradan. Pero también cuando entendemos que el pecado daña a los demás, con alcohol, con tabaco, con lenguaje soez, con infidelidades, con pasiones desordenadas. Y por amor dejamos atrás cada pecado. Señor, gracias por lo que hoy nos has enseñado. Gracias porque incluso aquí, Señor, hay personas que por sus pecados hacían sufrir a los demás, pero ahora han dejado esos pecados y ya no son dolor de cabeza para los suyos. Yo bendigo a estas personas, Señor, y te pido que las bendigas también en nombre de Jesús. Amén.